que es ahora sí la anemia megaloblástica. Bueno, ¿cómo podemos definir a las anemias megaloblásticas? Pues son un grupo de anemias arregenerativas, macrocíticas, que son causadas por la síntesis defectuosa de DNA nuclear, con una disminución en la velocidad de replicación. El RNA está preservado y eso provoca un retraso en la división celular y por tanto una hematopoiesis megaloblástica. Esa hematopoiesis megaloblástica se caracteriza por un aumento de tamaño de los precursores de las 3 series hematopoyéticas, o sea, aquí se afecta todo, no como en la ferropénica, que solamente era una línea. Hay asincronía madurativa núcleo-citoplasma. Esto quiere decir, bueno, eritrofoiesis, bueno, la sincronía madurativa es que según la etapa de maduración, el núcleo y el citoplasma tienen características, pues aquí no coincide, el núcleo es de un estado madurativo y el citoplasma es de otro estado madurativo. Hay eritropoiesis ineficaz con aborto intramedular, esto quiere decir que los precursores se hemolizan antes de salir a sangre periférica y eso se traduce a sangre periférica como macrocitosis, pancitopenia, hipersegmentación de neutrófilos y reticulocitopenia. Bueno, la incidencia es mayor obviamente de esta anemia en países con desnutrición. La prevalencia mundial oscila entre 2 a 5% del total de todas las anemias. Y obviamente es más el riesgo y también es más prevalente en aquella población de riesgo donde no existe suplementación. Y suele presentarse en mayores de 40 años. La etiología de la anemia megaloblástica, básicamente el 95% de todas las causas es deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de ácido fólico o ambas. Eso abarca el 95% de todas las causas de anemia megaloblástica. El otro 5% se dividen en esto. En trastornos congénitos y adquiridos que afectan la síntesis de DNA, como de errores innatos del metabolismo, como Lesch-Nyhan y demás. Y dentro de los adquiridos, deficiencia de tiamina, anemias sideroblásticas, eritroleucemias y algunas drogas. Entonces, no todas las anemias megaloblásticas son por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, pero casi todas lo son. Vamos a empezar a ver las características de la deficiencia de B12. Bueno, esto ya se lo saben. Acuérdense, se absorbe en ilion distal. Necesitamos factor intrínseco y las reservas no duran años, entre 2 a 4 años. ¿Qué causas podemos tener de deficiencia de B12? Pues primero una baja ingesta, trastornos que tengan que ver con la producción del factor intrínseco, todo aquello que afecte la producción del factor intrínseco, defectos de malabsorción, alteraciones en la mucosa del ilio, algunas causas congénitas y pues el aumento en las necesidades. De todas estas, la causa más común es la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune en donde se crean anticuerpos contra factor intrínseco o las células parietales gástricas. Y si no hay factor intrínseco, no hay absorción de B12. La prevalencia es de 1.9 en mayores de 60 años y se va incrementando conforme va pasando el tiempo. Generalmente hasta en un 30% de los pacientes tenemos el antecedente de que alguien en su familia ha tenido anemia perniciosa y si
tienen antecedentes familiares, pues es 20 veces más probable de que lo vayan a desarrollar. Es descrita originalmente por Addison, de la enfermedad de Addison, en 1849 y ya en 1860 se relacionó con la causa, que era una atrofia gástrica. Al ser una enfermedad autoinmune, pues se asocia con otras enfermedades autoinmunes. Entre ellas, la enfermedad de Graves y la tiroiditis de Hashimoto, vitiligo, esta enfermedad de Addison y pues algunas otras. ¿Cómo vamos o qué vamos a detectar? Pues van a tener anticuerpos contra las células parietales, que son quien las producen, y contra el factor intrínseco. Son mucho más frecuentes los de factor intrínseco que los de las células parietales. Hay una forma juvenil que es rara, afortunadamente, que se da en la segunda década de la vida, y esa está en relación con otras enfermedades autoinmunes y con endocrinopatías. Y entonces se va a generar la gastritis autoinmune por estos anticuerpos. Vamos a tener una infiltración por linfocitos y células plasmáticas que van a provocar la destrucción de la mucosa, la gastritis atrófica y pues la ausencia de factor intrínseco y de ácido clorhídrico. Y si no hay factor intrínseco, ¿quién transporta la B12? Pues nadie. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, ¿qué va a traer como consecuencia que no haya B12? Pues se acuerdan sus dos vías enzimáticas, que es la transformación de homocisteína a metionina y para ayudar a la formación de succinilcoenzima a partir de metilmalovinilcoenzima A. Entonces se va a afectar la cadena respiratoria y se va a afectar la síntesis de metionina. ¿Qué vamos a obtener por una deficiencia de cobalamina? 3 trastornos básicos. Disminución del tetrahidrofolato intracelular, acumulación de metilmalonilcoenzima A y de su precursor, el propionilcoenzima A, y trastornos en la metilación de homocisteína a metionina, lo que nos va a provocar una deficiencia de la metionina. Ahora, en cuanto a la deficiencia de ácido fólico, recuerden aquí que las reservas nos duran meses, de 3 a 4 meses, y se absorbe en ayuno proximal. ¿Cuáles son las causas? La causa más frecuente de una deficiencia de folatos es la dieta, que no coman suficiente ácido fólico, o sea, suficientes verduras. También, por ejemplo, el etilismo crónico, la cirrosis hepática, o en aquellas personas que están incrementadas sus necesidades, por ejemplo, el embarazo, la lactancia, estados hemolíticos, inflamatorios, psoriasis, o algo que afecte su absorción, mala absorción intestinal, o algunos fármacos como son el metotrexate, que si ustedes recuerdan les dije, inhibía la enzima tetrahidrofolato reductasa, que es la que se encargaba de activar a los folatos. Entonces, bueno, la nutricional es la más común. Las personas que tienen más riesgo de desarrollar una nutricional son los alcohólicos, los pacientes que tienen nutrición enteral y los pacientes que están en asilos o en instituciones, además obviamente de las mujeres embarazadas. O también las personas que tengan trastornos en la absorción o alteraciones de la absorción. ¿Dudas? Bueno, recuerden, las mujeres embarazadas siempre hay que darle su ácido fólico. También a los neonatos en ciertos casos y pues aquellas las personas que tengan los requerimientos incrementados. Por ejemplo, las anemias hemolíticas ya las veremos, pero esas todas siempre llevan ácido fólico. Por ejemplo, las dermatitis exfoliativas también, porque están perdiendo muchas células. Entonces, pues hay que administrarlos, los pacientes que están en diálisis y algunas otras enfermedades como neoplasias.
Y recuerden ustedes, pues actúa, bueno, en varias cosas, pero digamos que las más rescatables son dos, o las más importantes, que es precisamente la ayuda a la generación o la transformación de homocisteína a metionina, ahí junto con la B12, recuerden ahí la trampa de los folatos, y la otra a la síntesis de DNA para transformar el desoxiuridilato en timidilato para la síntesis de timidina. Entonces, si tengo una deficiencia de folatos, voy a tener el catabolismo de la histidina alterado y esto va a generar una deficiencia de glutamato y la síntesis de timidilato va a estar alterada, por lo que se va a generar una deficiencia de timidina, la acumulación de uridilato y eso genera un DNA defectuoso. En todas las células, no solamente en las células de la médula ósea. Lo que pasa que tiene muchas manifestaciones o se pone de manifiesto ahí, al igual que en los epitelios, por la tasa replicativa tan alta que tienen los dos tejidos. Es donde más se nota. ¿Dudas? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas o qué características clínicas tienen? Bueno, el inicio de los síntomas va a depender de qué es, si es una deficiencia de folatos o una de B12. Obviamente la de folatos pues es más rápida en comparación de la de B12. Los síntomas pueden ser desde pérdida de peso, síndrome anémico, palidez y ligero tinte verde amarillento. No es una palidez así transparente blanca como la de la ferropenia, esta no. Pueden tener signos y síntomas de trombocitopenia y neutropenia porque no olviden, estos pacientes desarrollan pancitopenia. Tienen glositis, pueden desarrollar cardiomiopatía por la acumulación de homocisteína, en algunos puntos hiperpigmentación y fiebre de bajo grado. En el ácido fólico, pues estamos hablando que de meses van a empezar los síntomas desde que se suspendió la ingesta. Hay ausencia de afectación neurológica. La de B12 sí tienes, es una gran diferencia clínica entre las dos. Va a desarrollar pancitopenia y obviamente, pues si damos ácido fólico, vamos a tener una respuesta completa con ácido fólico. Hay algunas manifestaciones que no son hematológicas o que no están en relación con el síndrome anémico. Recuerden, tienen síndrome anémico, el característico que ya se sabe. Una de ellas es pues, anomalías congénitas en el feto, en mujeres embarazadas, trastornos de cierre de tubo neural. Pueden tener alteraciones psiquiátricas, depresión, aumento de los eventos cardiovasculares por el incremento de la homocisteína. Y esto no se sabe exactamente todavía bien por qué, pero se ha observado que una deficiencia crónica de folatos puede incrementar el riesgo de cáncer de colon. En cambio, con B12, aquí vamos a tener síntomas de mala absorción, sobre todo si está de la mano, por ejemplo, con anemia perniciosa o alguno de esos que son de mala absorción, que son los más comunes. Y el 80% de los pacientes tienen algún síntoma neurológico que ahorita vamos a ver otra vez. Pancitopenia. Y si la causa fue anemia perniciosa, pues se suelen asociar con otras afectaciones autoinmunes y endocrinas. ¿Cuál es el síndrome neurológico del déficit de vitamina B12? ¿El tiempo de evolución de qué? Bueno, en que se presentan los síntomas en la deficiencia de vitamina B2. O sea, es lo que nos había dicho ayer, creo que eran 4 años. Ajá, O... lo que te ok, duran las reservas, de 2 a 4 años. gracias. De nada. Bueno, síndrome neurológico. Es secundario a la desmielinización de los cordones laterales y posteriores de la médula espinal. ¿Y qué vamos a tener? Parestesias, disminución de la sensibilidad vibratoria y posicional, marcha táxica, debilidad, espasticidad, alteraciones de la marcha, Babinski e hiperreflexo.
¿Por qué se da esto? Pues porque la metionina está involucrada en la síntesis de la mielina y pues esta es mi principal alteración que se ve, además de que la vitamina B12 también tiene que ver con la transmisión de neurotransmisores, aunque no lo vimos muy a fondo, pero es lo que ocasiona el déficit neurológico. El problema que puede ser irreversible. Entonces, hay que identificar si tienen síntomas neurológicos e iniciar el tratamiento lo antes posible. Puede ser que los síntomas neurológicos puedan revertirse, generalmente siempre les queda alguna secuela, pero el daño o la desmielinización que se produjo va a seguir. Entonces hay que administrar luego, ¿ok? ¿Qué otras alteraciones neurológicas pueden tener aparte del síndrome de cordón posterior y lateral? Pueden tener alteraciones psiquiátricas, depresión, manía, irritabilidad, paranoia, alteraciones del estado mental, déficit cognitivos, coma, anosmia. Y bueno, pues el cordón posterior, eso es lo más importante. Y vean, ahí se ve la imagen, esta es una resonancia magnética y vean, literalmente pues están desmielinizados los cordones posteriores y laterales. Y este es un corte histológico pues donde se ve el daño de los cordones posteriores. No estoy exagerando, me ha tocado ver pacientes que ya tenían diagnóstico de demencia y lo que tenían era un déficit de vitamina B2. Me ha tocado ver pacientes que literalmente están postrados en cama, que no se pueden mover y lo que tenían era un déficit de vitamina B2. Entonces, así de grave llega a ser las manifestaciones neurológicas. Se tardan mucho tiempo en recuperar, meses, en recuperar las alteraciones motoras que tienen. Llegan a recuperar, pero les digo, entre más profundo y grave fue, más secuelas les van a dejar. Generalmente los síntomas con los que inician y no los detectan porque son como muy X, la disminución de la sensibilidad vibratoria, las parestesias, eso es generalmente con lo que empieza el síndrome neurológico, pero las personas no lo detectan de manera tan clara y pues ya luego se va profundizando. Es realmente, yo creo que hasta que lo vean van a ver todos los estragos que provoca. Bueno, ¿dudas de esto? Entonces recuerden, esto solamente lo ocasiona el DB2. Ahora, tiene otras alteraciones neumatológicas, sobre todo cuando la causa es por una anemia perniciosa, como alteraciones en la inmunidad humoral y celular. Hay un incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares por el acúmulo de homocisteína. También han visto que un posible riesgo de incremento de SEA de mama y osteoporosis y puede haber infertilidad y pigmentación cutánea. Entonces, la palidez, bueno, dentro de la exploración física, 3 puntos claves. La palidez no es palidez blanca transparente, es una palidez que tiene ictericia. Porque si ustedes recuerdan, en la definición les dije que había hemólisis intramedular. O sea, los precursores están muriendo en la médula ósea y eso provoca una hemólisis. Y la hemólisis eleva bilirrubinas. Por eso hay una palidez junto con una ictericia. Suelen tener este signo, que es la queilitis angular, y esto que es todavía mucho más marcado que en ferropenia, que es la glositis y la lengua depapilada y lisa. ¿Sí? Entonces revísenle la boca a sus pacientes si están sospechando que tienen anemia megaloblástica. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Diagnóstico. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, obviamente una buena historia clínica, un interrogatorio, alimentos,
hace cuánto que no comen carne, o cada cuánto tiempo comen carne. O si tienen algunos otros síntomas de mala absorción, pues ahí también, alcoholismo, también habría que preguntarlo. De los puntos importantes. Y obviamente, pues signos y síntomas que van a estar relacionados con una pancitopenia. O sea, los pacientes van a tener síndrome anémico, van a tener o pueden llegar a tener síndrome hemorrágico y pueden llegar a tener infecciones recurrentes porque tienen anemia, trombocitopenia y leucopenia. Entonces, los signos pues van a ir de la mano con eso. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Una anemia macrocítica normocrómica, algo importante. Y para que quede bien claro, la megaloblastosis no es lo mismo que la macrocitosis. ¿Ok? Puede haber macrocitosis sin megaloblastosis. La macrocitosis nosotros la vemos en un frotis de sangre periférica, la megaloblastosis nosotros la vemos en la médula ósea. Entonces, la anemia megaloblástica es una anemia macrocítica normocrómica. Esto es el promedio de los pacientes que manejan la hemoglobina al diagnóstico, aunque podemos encontrar cifras mucho más bajas. BCMs altísimos, ¿eh? O sea, de los anemias macrocíticas, yo creo que es de las más altas. He visto BCMs de 130 por anemia megaloblástica. Hemoglobina corpuscular media, normal o incrementado. Obviamente los reticulocitos están disminuidos y hay leucopenia y trombocitopenia variable. De anemias megaloblásticas, no todas. De anemias macrocíticas, sí había. No todas las anemias macrocíticas son anemias megaloblásticas. Hay algunas otras causas de macrocitosis que no tienen megaloblastosis. Anemia plástica, síndrome mielodisplásicos, las personas que fuman pueden tener macrocitosis sin megaloblastosis. ¿Sí? Por eso les digo, son dos cosas diferentes. No todas las anemias megaloblásticas son, pues, más bien no todas las macrocitosis son anemias megaloblásticas. ¿Qué más vamos a encontrar en estos pacientes? DHL incrementado porque hay hemólisis. Por eso se eleva la DHL. Las lisosimas también pueden estar incrementadas porque hay una granulopoiesis ineficaz. La ferritina sérica y el hierro sérico están incrementados porque hay una eritropoiesis ineficaz. La bilirrubina total está incrementada a expensas de indirecta porque hay una hemólisis intramedular. Y la aptoglobina es una proteína que se encarga de captar la hemoglobina libre para que no sea tóxica. Entonces, cuando hay una gran destrucción, pues llega la aptoglobina, empieza a unir hemoglobina y por eso disminuye cuando hay hemólisis. Entonces, a un paciente que estemos sospechando anemia megaloblástica, tenemos que pedirle su biometría, pero también sus pruebas de funcionamiento hepático o mínimo DHL, bilirrubinas, para poder valorar, ¿ok? Mínimo esas tres cosas. Y obviamente, bueno, sus reticulocitos, no se les olvide, toda anemia, toda anemia debe de tener unos retos. ¿Qué vamos a ver en el frotis de sangre periférica? Anisocitosis, macrocitos, ovalocitos, poiquilocitos. Podemos llegar a encontrar puntillo basofílico, anillos de Cabot, cuerpos de Howell-Holly. Y esto que quizás es patognomónico de anemia megaloblástica, neutrófilos hipersegmentados. Además de que pues vamos a ver la trombocitopenia y podemos encontrar las plaquetas incrementadas de tamaño. Ahí vemos los macrovalocitos y esto. Recuerden que los neutros deben de tener de 3 a 5 lóbulos, ya más es malo. Neutrófilos hipersegmentados, casi le están diagnosticando una anemia megaloblástica al paciente. Si ya juntamos todo lo demás, pues es un paciente
que tiene pancitopenia, que tiene DHL incrementada, que tiene las bilirrubinas incrementadas y que aparte tiene hipersegmentación de neutrófilos, casi tienen el diagnóstico. Ahora, para que sea criterio, si en el 5% de los neutrófilos tengo 5 lóbulos, ese es un criterio. Y si tengo 1% de todos los neutrófilos que yo cuente con más de 6 lóbulos, también es criterio para hipersegmentación de neutrófilos. ¿Dudas? Ok. Ahora, no están inmaduros. Hay una hematopoiesis ineficaz. No, hay. Recuerda que el DNA está defectuoso y eso genera células defectuosas que generan precisamente la megaloblastosis. Se detectan con más BCM porque efectivamente están saliendo más grandes, pero no porque estén inmaduros, sino porque están haciéndose mal. No hay mutaciones. Hay un déficit en la generación de DNA porque no tengo los sustratos que necesito. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que veíamos en la fisiopata. Ok, médula ósea. Más pacientes de los que ustedes piensan terminan en un aspirado de médula ósea por una anemia megaloblástica, pero no es para diagnosticar la anemia megaloblástica, sino porque uno de los principales diagnósticos diferenciales de esto es una leucemia aguda. Un paciente que tiene pancitopenia, que tiene síndrome anémico, que tiene síndrome hemorrágico, que tiene fiebre, que tiene DHL incrementada, pues hasta que me digan otra cosa puede ser leucemia. Entonces, cuando esto pasa, pues muchas veces terminamos haciéndoles el aspirado de médula ósea a los pacientes porque a veces es más rápido y pues las leucemias son urgencias, entonces tenemos que tratarlas, por eso terminamos haciendo los aspirados. Y luego pues ya vemos que lo que tienen es una anemia megaloblástica. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Pues la médula ósea va a estar hipercelular, vamos a tener cambios megaloblásticos, que es la sincronía madurativa de la que hablamos, la cromatina va a estar muy reticulada, va a haber megaloblastos polinucleados, anillos de Ocabut, cuerpos de Hobel-Joly, megacariocitos grandes, metamielos gigantes, sideroblastos incrementados. O sea, las células están anormal precisamente por esta alteración en la síntesis de DNA porque no tienen los sustratos para generarla. Recuerden que está afectada si es la B12, la cadena respiratoria y la síntesis de metionina. Y si estamos hablando de los folatos, pues no se están generando la timidina. Hay una alteración en la síntesis de DNA. Entonces tengo ahí mi médula ósea hipercelular con este tipo de alteraciones, células muy grandes, cromatinas muy reticuladas. Aquí los están comparando, pero toda la línea está igual. ¿Sí? No hay formas inmaduras en sangre periférica. Lo que tengo son alteraciones en la formación de las células y aquí se ve mucho mejor. Vean, por ejemplo, este es un eritroblasto. No debe de tener esta cantidad de citoplasma nunca. Ni este debe de tener 2 núcleos, ni esa cantidad de citoplasma, ni este tampoco, ni este metamielo tiene que estar de ese tamaño. Tan grandísimos. Esto es megaloblastosis. ¿Sí? ¿Dudas? Ok.
¿Cómo lo diagnosticamos? Ahora sí, ya a conciencia, pues niveles séricos, tanto de folatos como de B12. Con el ácido fólico es muy fácil afectarlo. Bueno, también la B12. Por ejemplo, si el paciente llega con síndrome anémico descompensado y lo transfunden y luego, dicen, a lo mejor es una megaloblástica. Déjale, mando a hacer niveles de ácido fólico ya transfundido y de B12, pueden salir alterados, pueden salir falsos negativos. Por eso, para medir ácido fólico se prefieren los niveles eritrocitarios antes de las transfusiones porque nos habla de 2 a 3 meses de cómo estuvieron los niveles de ácido fólico. 2 o 3 meses. Por eso, si están sospechando, si el paciente llega, ven ustedes que sospecha, pues se recomienda tomar la muestra antes de transfundirlo. Luego ya lo mandan realizar. Toman la muestra y pues ya, lo transfunden. No tiene mucha complicación. Aparte es plasma, se puede congelar. Bueno. Ahora, si yo quisiera saber si es una deficiencia pura de ácido fólico o una deficiencia pura de vitamina B12, pues voy. Por ejemplo, en una deficiencia pura de cobalamina, pues la que va a estar baja es la cobalamina, la vitamina B12, folatos van a estar normales, pero voy a tener una acumulación del ácido metilmalónico, que es el precursor y que está afectado por la falta a través de la metilmalonilcoenzima A. Entonces empieza a acumular el ácido metilmalónico, que es el metabolismo de este sustrato que se acumuló. A comparación de un paciente que tenga solamente déficit de folatos, donde puede tener la vitamina B12 normal, los folatos bajos, pero el ácido metilmalónico está normal. Si está normal, eso quiere decir que no tiene deficiencia de B12. Si está incrementado, quiere decir que sí tiene deficiencia de B12. ¿Dudas? ¿No? Ahora, para diagnosticar anemia perniciosa, pues actualmente lo que se hace es o una endoscopía con biopsia, y ahí vemos la gastritis atrófica, y determinación de anticuerpos, anticélulas parietales y antifactor intrínseco. Y con eso hacemos el diagnóstico. Antes se hacía una prueba que, aquí está, la prueba de Schilling. Por si alguna vez la ven, esta anecdótica es con lo que se diagnosticaba antes anemia perniciosa. Creo que ya ni la hace. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Vamos a ver tratamiento. Bueno, si mi déficit es de folato, bueno, primero tengo que definir cuál es la causa. Si no sé cuál es la causa, es mejor dar las dos. Lo que sí, nunca, a menos que estén absolutamente seguros de que solamente es una deficiencia de ácido fólico, den solo ácido fólico. La dosis es de 1 a 5 miligramos por día, o sea que la que le dan a las mujeres embarazadas no me sirve para tratar anemia megaloblástica por déficit de folatos, tengo que dar más dosis y lo tengo que administrar mínimo 3 meses. Aquí es muy importante la profilaxis, entonces todos los grupos de riesgo que puedan llegar a generar una déficit de B12, de ácido fólico, hay que darles profilácticamente, que esos son 400 microgramos al día. ¿Dudas? Y la B12. La vitamina B12 hay que administrarla de forma parenteral casi siempre. Pueden ustedes tratar una deficiencia de B12 con complejo B oral
Sí, solo si la causa fue que no comía. ¿Sí? Si la causa fue nutricional, porque no comía alimentos con B12, entonces sí la pueden tratar vía oral. Si no, todo va parenteral. Intramuscular, no hay forma intravenosa de B12, o prácticamente no hay. Entonces se pone intramuscular. La dosis, 1000 microgramos intramuscular cada 24 horas por 2 semanas. Después de eso nos vamos a 1000 microgramos cada semana hasta que mi hematocrito sea normal. Después de eso se queda cada mes de manera permanente, obviamente si la causa fue de absorción. Si ya no se puede revertir la causa, se queda de por vida cada mes. Hay que valorar transfusiones. ¿Cuál es la indicación para transfundir una anemia megaloblástica, ya sea por deficiencia de B12 o de ácido fólico? Síndrome anémico descompensado, lo mismo que era para hierro. Van a transfundir hasta que se le quiten los síntomas. El tratamiento real es los vitamínicos, o sea, dar la suplementación. Y obviamente se transfunde el síndrome anémico, nada más. No vayan a querer ustedes quitarle los síntomas neurológicos a base de sangre. Eso no va a remediarse hasta que le administren B2. Y si se puede tratar la causa subyacente, pues la tratamos. La verdad, por ejemplo, anemia perniciosa, pues no tiene tratamiento, no hay forma de quitarle los anticuerpos, no le damos inmunosupresores, pues no. Se queda con su B12 de por vida. ¿Dudas? Otro punto. Si el paciente desarrolló síntomas neurológicos, no importa la causa, no importa que haya sido porque no comía, se tiene que dar el tratamiento parenteral, o sea, intramuscular. Igual vamos a iniciar 1000 microgramos intramuscular cada 24 horas, 2 semanas, pero luego nos vamos a quedar 1000 microgramos intramuscular cada 2 semanas por 6 meses. Y finalmente, cada mes para toda la vida. Esta no se suspende nunca. Porque pues podemos volver, o pueden volver a aparecer los síntomas neurológicos o agravarse el daño que se presentó. Entonces, no. ¿A qué Doctora, paciente? ¿Sí? perdón. El tratamiento ya que es cada mes durante toda la vida, sigue siendo intramuscular. Sí. Sí. De esta de las neurológicas, Ajá. sí. Y también esta, si fue por absorción, igual. Si fue por absorción, ustedes no les queda de otra. Así le den kilos de complejo B, no se va a absorber, ni gasten. Me ha tocado, no hagan eso. Yo tengo pacientes a veces con tratamiento para anemia megaloblástica y no sé por qué se les ocurre darles complejo B también tomado. No, no tiene razón de ser. Ya se lo estoy poniendo, aparte de que no lo absorbe, ¿para qué le dan más? Fíjense que los pacientes se sienten tan mal con la anemia y con todas las manifestaciones que tienen que hasta pelean su inyección. Cada mes se sienten mucho mejor después de que les ponen la inyección. Entonces, no. La del hierro sí se quejan. De esta, yo creo que se sentían tan mal y se sintieron tan mal que no, nunca se han quejado de estas. Y sí duele. También, eso sí pasa. Por ejemplo, hay que tener cuidado en los pacientes que son vegetarianos, pues que empiezan a tomar su complejo B, yo sí.
ya saben que no van a comer carne, pues que tomen. Y también los pacientes que por alguna razón o tuvieron resecciones intestinales que involucraron ilion o el estómago, hay que darle su administración parenteral, porque luego también llegan con anemia megaloblástica porque nadie les dijo o porque simplemente no tuvieron un buen seguimiento después de la cirugía. ¿Cómo vamos a ver la respuesta al tratamiento? Reticulocitos. Vamos a tener la elevación de los reticulocitos más o menos entre el día quinto y séptimo después de que iniciamos el tratamiento. Entonces, si les quedaba alguna duda, toman sus retis y ya ven. Sí, esto es exactamente lo mismo para folatos. Ajá, sí, sí es lo mismo. ¿Qué más va a suceder? Va a disminuir el hierro y van a disminuir las bilirrubinas. ¿Cuánto tiempo se tarda cada cosa? Los reticulocitos, ya les dije, entre 5 y 7 días se incrementan. La médula ósea, ese es el marcador más temprano. La médula ósea se vuelve normoblástica a las 12 a 48 horas de que iniciamos tratamiento. Pero, pues no les voy a ir a hacer una aspirada de médula ósea a ver si ya se les quitó. Me puedo esperar a los retos. La hemoglobina se empieza a elevar después de la primera semana de tratamiento y se normaliza más o menos en 2 meses. Los neutrófilos y las plaquetas, es así, se empiezan a normalizar en la primera semana de tratamiento. La hiperpigmentación de neutrófilos y la elevación de DHL se normalizan alrededor de la semana, de 2 semanas de tratamiento. Y las bilirrubinas empiezan a disminuir también a la semana y vean, los síntomas neurológicos son los que más se tardan en disminuir. ¿Dudas? ¿No? Ahora, si no tuvimos una buena respuesta a tratamiento, puede ser que a lo mejor tenía un déficit combinado de ácido fólico y de vitamina B12 y a lo mejor nada más le di vitamina B12 y no le di ácido fólico. Esa puede ser una. Otra es que tenga otras causas de anemia, por ejemplo, que además de esa deficiencia tenía una deficiencia de hierro. Entonces, ese paciente que tiene una anemia macrocítica, conforme yo lo voy tratando para eso, pues se va transformando en una anemia microcítica hipocrómica y luego ya me queda de claro que tenía una ferropenia. O que tengan alguna hemoglobinopatía, o una anemia crónica, o hipotiroidismo, o sea, que tengan otras causas de anemia y eso haga que no tenga una respuesta completa al tratamiento. Y lo que sí nunca, nunca, nunca es hay que dar ácido fólico como monoterapia si es que no estamos seguros que es una deficiencia absoluta de ácido fólico. Si nos queda la duda de que puede ser una deficiencia de B12, hay que darle las dos, ¿ok? Sí, esa era la última. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien, entonces les paso lista y acá.